allí hay una conversación que está teniendo el Creador con la serpiente. Le está hablando a la serpiente, que fue el instrumento para hacer caer al hombre, ¿verdad? Pero en sí está hablándole, ¿verdad?, a tanto al animal, pero también le está hablando espiritualmente, porque la serpiente antigua es Satanás. Amén. Y la está condenando. Fíjese que la está condenando. En este momento le da la condenación al hombre. Le dice: por cuanto tú escuchaste la voz de la mujer y le hiciste caso, de ahora en adelante, ¿cuál vino la condena para el hombre? ¿Cuál fue la sentencia? Y que iba a trabajar la tierra con el sudor, iba a comer el pan con el sudor de su frente. Amén. Esto significa que en el principio, cuando ellos trabajaban la tierra, no existía ningún tipo de cansancio, como ahora mismo trabajamos y venimos allá. ¿Verdad? Antes del pecado no había eso. Usted podía trabajar ahí, sí, las 24 horas y disfrutaba. ¿Sí? Ahora, pero fue la sentencia de Dios: por cuanto tú obedeciste la voz de la mujer, ¿verdad?, y comiste del fruto que yo te mandé que no comiera, le dijo el Señor, ahora te va a venir esto: vas a comer el pan de la tierra con el sudor de tu frente. ¿Verdad? A la mujer le dijo: por cuanto has hecho esto. Entonces, antiguamente las mujeres, cuando daban a luz, o sea, en el tiempo de Eva, cuando ella daba a luz a sus hijos, ella no sentía dolores. Sencillo. Usted nunca ha visto, ¿verdad? Yo imagino, por ejemplo, ¿usted ha visto alguna vez un animalito, por ejemplo, cuando ellos están para dar a luz, ¿verdad?, a sus críos, ¿verdad? Usted no ha visto ya que el animalito anda, que ya vienen las contracciones, ¿no? Los animalitos van sencillamente, ¡pum!, y largan sus críos como que nada, y si ahí salen cada quien. ¿Sí o no? ¿Lo ha visto usted o no? Claro, entonces esa bendición, digo una bendición, no, esa la tenía la mujer en ese tiempo. Amén. Entonces ella agarraba cuando vino Caín. ¿Ya qué pasó? ¿Cómo fue cuando vino Caín y cuando vino Abel? Sufrimiento. ¿Fue con qué? Con dolor y sufrimiento, exactamente. Entonces se nota que el Señor había colocado una bendición en Eva, y era poder tener los hijos sin dolor. Pero entonces dijo el Señor: aumentaré los dolores de tu preñez. Te va a doler ahora. Te va a doler cuando tengas un hijo. ¿Por qué? Porque realmente, ¿verdad?, era la sentencia que Dios le había dado a la mujer, ¿verdad? Ahora, pero cuando le habla a la serpiente, note usted, ¿qué es lo que le dice a la serpiente? Y por cuanto tú has hecho esto, te arrastrarás, comerás polvo todos los días de tu vida. Y yo quiero en este momento que usted piense en esto, escuche bien, razone en esta hora. Le dice: por cuanto tú has hecho esto, ¿verdad?, te arrastrarás, andarás sobre tu pecho, y escuche lo que dice: comerás polvo. Comerás polvo, o sea, comerás tierra. Dándonos a entender que en el principio, antes de que la serpiente fuera un instrumento en la mano de Satanás, la serpiente tenían patas, y también lo que la historia habla acerca de lo que son los dragones. ¿Usted entiende? Lo que son los verdaderamente dragones era la primera forma que tenía la serpiente en el comienzo. Tenían patas y tenían alas. Por eso la Biblia, en el libro de Isaías, también la describe como la serpiente voladora. ¿Cuál es la serpiente voladora? Si usted mira un dragón, es como una serpiente con alas y con garras. Entonces la sentencia es que Dios les quitó esa extremidad y las alas y la puso que se arrastrara. Pero hay algo interesante: le dijo: vas a comer polvo. Escuche, esto es muy importante entenderlo. Ahora, ¿cuál es el polvo que come la serpiente natural? Pues el polvo, ¿dónde ella va?
Tiene que comer el polvo. Pero como le está hablando a la serpiente antigua, a la espiritual, ¿cuál es el polvo que come la serpiente espiritual? Pecado. ¿Quién? Los seres humanos, porque nosotros somos hechos del polvo de la tierra. El Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás. O sea, en otras palabras, cuando sentencia, también le está diciendo que justamente una de las actividades que iba a tener este animal, la verdad, espiritual, la serpiente antigua, Satanás, llamado el diablo, iba a ser comer el polvo. ¿Y cuál es el polvo? Y ella viene comiendo polvo por todos estos tiempos, ¿verdad? ¿Y cómo se los come? De muchas maneras se los come. Se los come el ser humano. Por eso es que nosotros necesitamos entender de qué somos salvos. ¿Somos salvos de qué? De la esclavitud que pone Satanás a los hombres en el pecado. ¿Y de qué? De la condenación. Porque todo aquel que practique y vive en pecado va a ser un día condenado, va a ser tirado al lago de fuego, como dice la Escritura. Entonces, ¿de qué somos salvos? Somos salvos, número 1, de la esclavitud del pecado, y número 2, ¿de qué? De la condenación. ¿Me va siguiendo ahí? Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Amén. Entonces, el primer versículo que habla de salvación es el 3:15 del libro de Génesis. Ahora, dice algo más. ¿Qué dice ahí, hermano Damián? A ver, siga leyendo. ¿El 3:15 o el 14? Sí, el 15. ¿Qué dice? Amén. Ahora dice, pondré enemistad. Si estamos desarmando el texto bíblico, estudiándolo, ¿verdad? Dice, pondré enemistad contra quién, a ver. Y la mujer. ¿A quién le está hablando? Al hombre que se iba a enemistar con la mujer. Le está hablando a quién? A la serpiente. Le está diciendo Dios a la serpiente, ahora yo voy a poner entre ti y la mujer una relación de qué? De enemistad. Van a ser, en otras palabras, ustedes van a ser enemigas. ¿Verdad? Entonces la mujer, dice ahí Dios, escuche bien, esto es muy interesante. ¿Qué dice que le va a hacer la mujer a la serpiente? Le va a pisar la cabeza. Le va a pisar la cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está la parte más débil de una serpiente? La cabeza. Usted le mete un golpe en la cabeza a la serpiente, mire, ya no es más serpiente. Es la parte más débil. O sea, Dios le iba a dar a la mujer, no a Adán. A la mujer le iba a dar la capacidad de herir de muerte a la serpiente en la cabeza. Pero a la vez le dice, tú a la mujer le vas a morder el calcañar. ¿Sí? Le vas a morder. ¿Y qué es lo que es el calcañar? Es el talón de su pie. Ese es el calcañar. Amén. Ahora, pensando, ¿dónde se llevó a cabo ese evento? ¿En qué momento? Cuando Jesús encontró una serpiente y dijo, se mató en la cabeza, cuando Jesús estaba vivo. Sí, pero en este caso dice que la mujer es la que herirá. Y Jesús es un hombre, no una mujer, ¿verdad? Ok, eso es un evento. Yo sé lo que da en la tentación del desierto. ¿En qué manera? En la historia del Apocalipsis, ¿Con qué? con la mujer siendo el pueblo de Israel y el serpiente siendo el dragón, Satanás. Ok, muy bien, pero ¿en qué manera? ¿En qué manera? ¿De qué manera la mujer le aplasta la cabeza a la serpiente? ¿De qué manera? Es cuando la Virgen María trae a Jesús. Cuando a través de una mujer vino el Salvador, quien ofrece salvación. De esa manera, cuando la mujer engendró, ¿verdad? Dios puso sombra y Jesús apareció en escena, ahí es cuando se cumple esta palabra. Por la mujer, ahora ella te va a aplastar la cabeza. ¿Por qué? Porque iba a traer al que le iba a aplastar la cabeza, al diablo. Por la mujer vino. Pero a la vez dice, tú le herirás el calcañar, le vas a morder. La mujer en sí también representa femenino, representa la humanidad. ¿Sí?
¿Y de qué manera le hirió la serpiente a María, por decirlo así? Al llevar al mismo Jesús, ¿a dónde? A la cruz. Muy bien, a la crucifixión. ¿Se dio cuenta? Estamos simplemente mirando y estudiando un texto de la Biblia. Si nosotros no hiciéramos esto y pasamos simplemente lectura por lectura, jamás podríamos comprender el significado. Amén. De lo que se encierra, de lo que hay ahí. Esto es salvación. Ya estaba profetizado en el 3:15 de Génesis que el Señor iba a mandar un Salvador y que por ese Salvador va a ser el que le va a dar fin al pecado y a la serpiente antigua. Jesús. Amén. Jesús es el que le va a dar muerte. Amén. Ahora, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que es el cristianismo? Repasemos, repasemos. ¿Qué es lo que es el cristianismo? Queridos adolescentes, queridos jóvenes, quiero escucharlo a ustedes también. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo acepta la salvación. ¿Qué es la salvación para el cristiano? Es la liberación de qué? Y de la condenación. Amén. Y de la condenación. Vamos ahora a la tercera frase o al tercer punto de lo que es la salvación. Número 1, venga. Esto es como una profecía entonces. El 3:15, exactamente. Ahí es donde es la profecía de la salvación. Ahí se abre el plan de salvación. Ahí comienza el plan de salvación para la humanidad. Eso es lo que está allá. Amén. Enseguida que entra el pecado, enseguida trajo la salvación. E inmediatamente que entró el pecado, inmediatamente presentó el plan de salvación para el hombre. Dios nunca iba a dejar que el hombre se perdiera. Acuérdese que usted es la máxima creación de Dios. Amén. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Gracias, Señor, por eso. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Cuánto lo han entendido? ¿Lo ha entendido? ¿Lo ha comprendido? ¿Sí? Qué bueno, me alegra que lo haya entendido. Pero vamos al punto número 3. Dijimos, número 1, primero, dice, nosotros los cristianos aceptamos la salvación como la liberación de qué? De la esclavitud del pecado. Eso ya lo tenemos claro. Amén. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por uno salió. ¿Por quién entró el pecado al mundo? ¿Y por quién salió? Por Jesús. Muy bien. Eso es liberación de la esclavitud del pecado. Después, número 2. ¿Libre de qué? De la condenación. Y condenación, esto representa a un juicio. Cuando hablamos de condenación, estamos hablando de términos legales. Es cuando una persona hace algo malo y lo llevan a la corte. Y allí hay un juez, y el que está allí, ¿verdad? El juez escucha, y hay un abogado defensor y hay un acusador. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué es lo que tiene que presentar usted? ¿Qué tiene que presentar cuando usted está ante la corte? Está el juez, está el abogado que lo va a defender y el abogado que lo va a condenar, que lo va a decir, no, este merece irse para adentro. Evidencias. Ahí está. ¿Qué es lo que hay que mostrar? Evidencias. Evidencia. Y las evidencias de las cuales un hombre, ¿por qué necesita salvación?, están plasmadas también en la Escritura. Escuche bien, vamos a hacer una práctica muy sencilla y simple, ¿verdad? Vamos a ver si nosotros entendemos esta parte. A ver, hoy vamos a suponer que estamos aquí en el juzgado. Aquí está Dios. ¿Sí? Aquí dice, aquí está el diablo, el acusador, lo dice así, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis. El acusador. ¿Sí? Aquí está Jesús, que es el abogado. Dice, abogado tenemos para con el Padre. O sea, Jesús también hace de abogado. Y está usted y estoy yo. Ahora, fíjense, vamos delante del Padre Dios. ¿Sí o no? Y el Señor va a sacar su código de ética moral. ¿Cuál es el código de ética moral que Dios entregó al hombre? Los 10 mandamientos. Muy bien, los 10 mandamientos. Entonces, vamos, dice Dios, ok, vamos a ver si tú eres culpable o eres inocente.
Entonces allí está el diablo para escuchar. Entonces el juez va a decir, ok, vamos a ver. Mi código moral, dice Dios, dice acá, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Delante de mí. Ni te harás imágenes de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, ese es el primer código moral de Dios. Decimos usted ha tenido, ha adorado a un Dios, ha tenido a alguien como un ídolo. ¿Ah? Usted dice muchas veces, la gente dice, no, yo nunca me he estado metido con los santos católicos. Sí, pero ha tenido estrellas de rock and roll pegando postes en su casa. ¿Sí o no? Maradona, Messi. Sí, Maradona, Messi, tiene el pastor ahí, se quita eso, mano. Todavía sigue. ¿Cuánto? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿cree que todos los que estamos aquí pasaríamos el primer código moral? No. Y después el otro código moral, ¿qué dice? No robar. No robará. No matar. Ay, espérese, no sea tan rápido. Aquí, pastor, pase otro. ¿Alguna vez usted ha tocado algo, se ha llevado algo que no sea de su pertenencia? Sí. ¿Pasamos el código? No. Yo creo que ya sabemos a dónde vamos a ir. ¿Me está entendiendo? Entonces, a eso se refiere la Biblia cuando somos liberados también de ¿qué? De la condenación. Recuérdese que ningún ser humano es capaz de haber cumplido los 10 mandamientos a cabalidad. Y decía que para usted poder cumplir los 10 mandamientos, se dice así, que usted tiene que cumplir literalmente los 10. Y que si usted cumplía 9 y fallaba uno, era como haber fallado todos. En otras palabras, estamos condenados. No hay excepciones. Estábamos condenados, ¿verdad que sí? Aunque usted dijera, no, yo me porto bien, tengo 9 buenos. Pero hay uno que está malo. Era como que todo estaba malo. ¿Lo está entendiendo? Por eso decimos, para nosotros salvación, ¿qué es? ¿Qué es salvación para nosotros? Liberación de la esclavitud, del pecado y de la condenación. Ahora, el apóstol Pablo trae una enseñanza donde él revela, dice que revela una lista. ¿Sí? Dice que hay una lista que pesaba en contra nuestra. O sea, dándonos a entender que esa lista no era contraria y que ahí estaba escrito todo lo que nosotros habíamos hecho mal, por lo cual cuando el Señor Dios soberano fue justo, miraba ahí y decía, bueno, usted está condenado. ¿Verdad? Entonces, por eso es que salvación para nosotros es ser libre de la esclavitud del pecado. ¿Por qué repito esto? Porque para esto usted ha venido en esta noche, para aprender. Amén. Y yo le voy a repetir hasta que usted se le grabe. ¿Qué es? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es que venimos a la iglesia? ¿Por qué es que le dimos nuestra vida a Cristo? Porque yo necesito salvación. ¿Y qué es lo que es salvación? Salvación es libertad de la esclavitud del pecado. En otras palabras, eso le enseña a usted a la vez que el pecado, ¿qué es lo que le hace al hombre? Lo esclaviza. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace al esclavizarlo? Lo lleva a la condenación. Amén. Lo condena. Y eso usted no quiere eso, ¿verdad que no? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos condenados aquí? ¿Le gustaría a usted? Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, esos videos cuando toman a las personas que hacen daño, que matan a otro o que hicieron algún daño y son condenados. En el momento que se le están dando la sentencia, traten en YouTube de verlo. Usted vea cuando están las personas, mientras ellos están siendo juzgados, que los sacan, que los ponen, como que ellos están allí escuchando.
Pero cuando viene la sentencia final, hay muchos que se han muerto ahí mismo al decirle, usted pasará de por vida en una prisión. Y la gente se descontrola y empiezan a entrar en pánico, gritan, se caen al suelo, se hacen pipí encima y de todo, y le da ataques y todas las cosas, simplemente de escuchar una sentencia de hombre. ¿Cuánto más usted cree cuando el rey justo juzgue aquel día y le diga, tú mereces el lago de fuego? ¿Entiende por qué usted y yo necesitamos hablar de salvación? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y todavía no ha comprendido esto. No saben por qué van a la iglesia, saben que hay que ir a adorar a Dios, pero no saben por qué es lo que Dios nos está dando a nosotros al venir a este lugar. Amén. Es muy importante, entonces, nosotros, el cristianismo, entendemos el término o el concepto salvación como que yo necesito ser liberado. ¿De qué? De la esclavitud, del pecado y de la condenación. Y vamos ahora al punto número 3. ¿Cuál es el punto número 3? Que entendemos en el concepto de salvación. El punto número 3 es donde decimos, dando lugar, cuando usted es liberado de la esclavitud del pecado y de la condenación, se le da lugar a la vida eterna con Dios en su reino. Amén. ¿A qué se le da? ¿Se le da lugar a qué? ¿Se le da lugar a qué? ¿A qué? No, a qué. Sí, a la vida eterna, pero ¿qué? A tener una vida eterna. ¿Con quién? Con Dios en su reino. Ahora, ya tiene usted 3 puntos aquí que son válidos. ¿Para qué? Para usted entender por qué yo necesito salvación. En otra, si alguien te dice algún día, ¿por qué tú necesitas salvación? Tú le dices, número 1, ¿por qué? Porque necesito ser liberado de la esclavitud del pecado. Número 2, de la condenación eterna. Y número 3, para irme a vivir una eternidad con Dios. ¿No le parece una respuesta bastante satisfactoria si alguien le pregunta? A ver, hermano, dígame usted. Si alguien le preguntara a usted, ¿qué es para ti la vida eterna? ¿Qué le diría a usted? ¿Es para siempre? No. Tiene que responder con lo que usted está aprendiendo aquí en esta noche. ¿Qué es para usted la vida eterna? ¿Qué es, la salvación? Me equivoqué más. ¿Qué es para usted la salvación? La salvación es la esperanza de vida. Esperanza de vida. A ver, Jordi. Ser libre de la esclavitud, del pecado y de la condenación, y también para vivir eternamente con Dios. Ahí está. O Jordi ya captó los 3 puntos. Amén. ¿Lo entendió? Esa es la respuesta. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, para que cuando alguien esté en el trabajo o en la calle o alguien te diga, mira, ¿por qué usted dice que son salvos? ¿A qué van a ese lugar? Mira, tú le dices, ven, te voy a explicar algo. Yo voy a ese lugar porque yo y tú, aunque tú no creas, tú necesitas esto. ¿Qué necesitas? Liberación de la esclavitud del pecado. Ah, yo no soy esclavo. Ah, no. Hagamos la prueba. La mentira es una esclavitud, ¿verdad? Y nosotros, exactamente, cualquier cosa que usted le pregunte, está esclavo a la persona. El hombre está esclavo de vicios, de actitudes, de prácticas. ¿Me está entendiendo? Y si le dice, no, yo no hago nada de eso, bueno, vamos a la segunda prueba. ¿Cuál es la segunda prueba? ¿Cuál es la segunda prueba? Los 10 mandamientos, que es el código donde se te va a juzgar. Entonces miremos. Has codiciado, has adulterado, has usado el nombre de Dios en vano, has robado, has matado, has honrado a tu padre y a tu madre. De otros dioses.
Si Dios nos prueba por el código del código moral de Dios, que son los 10 mandamientos, ninguno de nosotros pasamos, ningún ser humano pasa. Porque todo, entonces ahí donde compartíamos la vez pasada el Romanos 3:23, ¿se acuerda? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. En otras palabras, todos somos pecadores y necesitamos ser liberados de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, y queremos ir a la vida eterna, a vivir con Dios para siempre. Eso es salvación. A ver, Jennifer, dime, ¿qué es lo que es la salvación? La salvación es como la liberación, esclavitud del pecado y la condenación, Y, dado lugar a la vida eterna con Dios en su reino. muy bien, a ver, Sonia, dime, con voz clara y alta, a ver. ¿Qué es lo que es la salvación? Si alguien te pregunta de tus compañeras, de tus maestras, de tus familiares, te dicen, Sonia, ¿qué es lo que es la salvación? La liberación del pecado Muy bien. y de la condenación, De la condenación y vivir vida eterna. y obtener el regalo de la vida eterna con Dios para siempre. ¿Cuántos estamos ahí con eso? Amén. A ver, hermano Edgar, ¿qué es para usted la salvación? La liberación de la esclavitud del pecado, la condenación para vivir vida eterna con Dios. Ok. Bueno, está leyendo todavía, no vamos a perdonar eso. A ver, vamos a ver. Morena, dime tú. ¿Qué es la salvación para ti? Si alguien te pregunta, te demanda, ¿qué es salvación para ti, Morena? La liberación de la esclavitud del pecado, Muy bien. de la condenación y para pasar a la vida eterna con Dios. Wow, gracias. Ahora, te hago una pregunta. Escucha bien, Marjorie. Si tú tuvieras que explicar el primer punto, ¿de qué manera lo explicarías? El primer punto que dice liberación de la esclavitud del pecado. ¿De qué manera lo explicarías? Explícanos, a ver. Que Dios hace libre a la persona del pecado que mora en uno, sea como de vicio, de droga o de toda práctica que no le agrada a Dios. El Señor te liberta y te da te cambia, te da una vida nueva, te cambia y te transforma para una vida eterna con Él. Bueno, ya ahí me fui a otro lado. Ok, está bien, usted lo está haciendo bien. Ok, lo está haciendo muy bien. Ahora, ¿se ha dado cuenta? Y si usted, hermana Marta, tuviera que explicar el segundo punto, libres de la condenación, ¿de qué manera lo haría una persona? Amén. Para irnos a vivir eternamente Con Dios. Muy bien, eso es lo que es el concepto. Usted entendió el concepto de salvación. Ahora, pero en la explicación, si usted se da cuenta, yo le pregunté a las dos hermanas que están allí juntas, pero usted tiene que estar atento. No les fue fácil, aunque ellas trataron, no les fue fácil dar una respuesta. Sencillamente, ¿por qué? Les voy a explicar por qué. Porque no sería fácil tampoco para ustedes ni para mí si no entendiera que tengo que colocar algo allí, o no algo, a alguien. ¿Verdad? Porque para poder responder y explicar esas dos, ¿verdad? Esos dos puntos y esos tres puntos que están allí, necesitamos la pieza más importante. ¿Quién es la pieza más importante? Es Jesús. Para poder explicar la liberación del pecado, necesitamos decir, Cristo es el único que puede liberarte del pecado. Y si decimos, si es en condenación, Cristo es el único
que puede librarte de la condenación. Y para poder irnos a vivir con el Padre eternamente, Jesús fue el que dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Lo está entendiendo? Entonces, en el concepto de salvación tenemos que entender que la persona más importante que está allí metido encéntricamente es Jesús. Amén. Es Jesús. Ahora, usted ya tiene el concepto. Yo me imagino que usted, hermano Jorge, dígame el concepto ahora de salvación. De salvación es la liberación de pecado. Muy bien. Porque sin salvación uno no puede entrar en el reino de Dios, sino que tiene que ser liberado de todo pecado. O sea, entendemos ahora, por la palabra del hermano, o sea que cuando nosotros decimos, ahora ya entendemos el concepto de salvación, ¿verdad? Entendemos ahora, ¿quién es una persona salva? Jesús. Espérese, piense. Ahora usted teniendo el concepto de salvación, piense, ahora usted puede identificar quién será una persona salva. A ver. El que acepta a Cristo. El que acepte a Cristo. Y entonces, al aceptar a Cristo, ¿qué va a recibir? A ver, Ernestina. Yo creo que, bueno, en mi pensar, creo que una persona salva es aquel que primero reconoce que es pecador, que está esclavo del pecado. Y en segundo lugar, reconoce que Cristo es el Salvador, que es el único que nos puede librar del pecado y de la condenación. Eso es. Entonces, ¿qué es una persona, hermano Carlos? ¿Qué es una persona salva? Una persona que se arrepiente. No, ahí le soplaron. No, espere. Que se arrepiente, pero a la vez que se arrepiente de lo del corazón y que le dice al Padre, que le dice a Jesús, dice, Dios mío, dice, perdóname porque he pecado contra ti. Pero de corazón, no que de boca para afuera. Muy bien. Porque Okay. así Dios puede obrar en ti. Muy bien. ¿Me entiendes? Ok, ahora, pero bajo el concepto, ¿verdad?, de salvación. Damari, ¿qué es lo que has aprendido en esta noche? Bajo el concepto de salvación. Ahora, ¿tú puedes identificar qué tipo de persona va a ser salva? La que haya sido libre ¿De qué? de la esclavitud del pecado ¿Y que no libre de qué? Que libre de condenación. De la condenación. Y que reconoce que por causa de su liberación ahora tiene paso a participar en la vida eterna. Participa en la vida eterna. ¿Con la ayuda de quién? De Jesús. Ya no practica el pecado. Amén. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si ahora haga la pregunta a usted? Hermana Rufina, ahora, pregúntese, ¿yo soy salva? Ahora, usted responde hacia sí mismo. ¿Usted es salva? Sí, A ver, ¿por qué? porque acepté a Jesucristo Muy bien. como mi Señor y mi Salvador. Muy bien. Y porque me libertó ¿De qué? del pecado, de la esclavitud y me hizo libre. Y que ahora tengo vida eterna en Cristo Jesús. Exactamente. Aunque usted no crea, hay muchas personas cristianas que no pueden decir eso de sí mismos. Es más, por ejemplo, yo le hago una pregunta en esta noche. O usted pregúntele a cualquiera cristiano, que diga que son cristianos. Yo le digo, Rosa, ¿usted se va a ir al cielo? ¿Ah? A ver, Rosa ella inmediatamente dijo, amén. Bueno, hay otros que no tienen esa respuesta en la boca. Hay otros que dicen, ¿usted se va a ir al cielo, hermano? Ellos dicen, depende. No lo sé. Hay otros no lo sé. Depende. Esa no es una respuesta para un hijo de Dios. Tiene que haber seguridad de salvación. Por eso esta noche esa es la esencia de la enseñanza. La seguridad de la salvación. Usted tiene que estar seguro. De la manera que así la hermana Rosa dijo, ¿usted se va a ir al cielo? Si yo me voy al cielo, claro. Ahora, exactamente, porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no tenemos la seguridad de la salvación, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Lo está entendiendo? Es muy importante este punto. 3 puntos. ¿Qué es salvación?
es obtener la libertad de la esclavitud del pecado. Número 2, obtener la libertad de la ¿qué? De la condenación eterna. Y número 3, recibir el regalo, la bendición, como usted le quiera poner, de la vida eterna con Dios. Dentro de su reino. Qué bonito. Dentro de su reino. ¿Se imagina usted, hermano Edgar? Vivir eternamente con Dios. Gloria a Dios. Ahora, esto no le da a usted decirle gracias. Ahora como que estoy entendiendo. Gracias, Señor, porque estoy aquí. Amén. ¿Amén? ¿Sí? A ver, le voy a pedir, Damari, ¿tú me puedes ayudar? ¿Tú puedes decir el concepto de la salvación en inglés? Para los que hablan inglés aquí. Salvation is the liberty of your sins, and also from condemnation, giving you a place for eternal life with Jesus in His kingdom. Ok. ¿Lo entendieron los que hablan más inglés? ¿Yes? ¿Sí, Bielka? ¿Jerry? A ver, dínoslo antes de Jerry. A ver, ¿qué es para ti salvación, hija? 3 puntos, sí, 3 puntos. Yo quiero que me hables de 3 puntos. A ver. La Bielka te puede ayudar. Muy bien, gracias. No te olvides nunca de eso, Jerry, ¿ok? Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Amén. Es liberarnos de ¿qué? De la esclavitud. Ahora, entendemos, hermano, quiero que aprende esto. El pecado, ¿qué es lo que hace? Esclaviza. Y la condenación, ¿a dónde nos lleva? Al lago de fuego. Amén. Ahí nos lleva la condenación. Por eso dice que Pablo ve, dice, hay una lista que pesa en contra de nosotros, pero Cristo vino a romper esa lista, a quitarla del medio, dice, ¿verdad? La quitó, Jesús la quitó del medio. Amén. Y nosotros por ahora, por gracia a Jesús, es que nosotros podemos ir a una vida eterna con Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Los felicito, están razonando muy bien. Están razonando muy, muy bien. Y ese es el propósito que vamos a empezar a tener, que usted razone y entienda la palabra de Dios. Ahora, dijimos que Jesús es la parte importante. Vamos a ver, le voy a dar un texto bíblico. Vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Sí, Matthew chapter 1, verse 22. 21, perdón. Mateo capítulo 1, versículo 21. Muy bien. ¿Sí? A ver, hermana Socorro. Nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué necesitamos a Jesús allá en el concepto de salvación? ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. O sea, esto fue profetizado en el momento que Él iba a nacer. Dice, no le va a poner cualquier nombre. Le tienes que poner Jesús.
Y estamos hablando del término salvación, y el término de salvación se viene corriendo desde la antigüedad, ¿verdad? Sí. Hay un nombre que aparece en la antigüedad, no me pierda allí en la Biblia eso, pero búsqueme, hermano, por favor, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 16. Números, capítulo 13, versículo 16. Póngalo juntito con Mateo 1, 21. Gloria sea al Señor. Mateo 1.21, y usted va a poner al lado de Mateo 1.21 para que venga de dónde se viene extrayendo, ¿verdad? Se viene extrayendo el concepto de salvación, primero desde 3.15 de Génesis y pasando por cada uno de los libros de la Biblia y la historia, todo apunta a Jesús. Hubo alguien que recibió un nombre que también representa salvación. ¿Qué dice? A ver. Entonces son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer a la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Escuche bien, ¿cómo fue eso? ¿Cuál es el nombre que él tenía? Josué. No, ¿cuál es el nombre original que él tenía? Oseas. Osea. ¿Cuál es el nombre original de él? Osea. Pero Moisés le cambió el nombre a ese joven, hijo de Nun. O sea, Nun era el papá, ¿verdad? Y le cambió el nombre. Moisés le cambió el nombre a Oseas y le puso por nombre Josué. Josué. ¿Por qué le cambió el nombre a ese joven? Porque recuerde que Moisés, él no podía entrar a la tierra prometida. ¿Y quién lo iba a suceder a él? Iba a entrar Josué ahora para seguir el trabajo, ¿verdad? ¿Y cuál era el trabajo? ¿Cuál era el trabajo de este joven llamado Josué, Enrique? Salvarse. Enrique, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál era el trabajo que tenía Josué? Después de que muriera Moisés, ¿cuál es el trabajo que tenía Josué? De conquistar la tierra prometida. De Conquistar la tierra prometida. conquistar, o sea, de llevar al pueblo y meterlo ¿dónde? En la tierra prometida. Morena, ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Porque Él es que nos va a llevar ¿A dónde? a la vida eterna. Muy bien, muy bien. Por eso se llama la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ahora, fíjese, Moisés proféticamente le puso el nombre a Josué, dijo, este se va a llamar Josué, no sea ya. ¿Por qué? Porque con los nombres identificaban la labor que tenía que hacer. Entonces, escuche bien, ¿qué significa, Marjorie, el nombre Josué? Hermana Ana, ¿qué significa el nombre Josué? Hermana Mari, ¿qué significa el nombre Josué? ¿Conquistador? No. Que los iba a introducir, que los No, significa... Dale, a ver, dime. ¿Cómo? Salvación. ¿Representa salvación o significa salvación o significa Jehová salva? Amén. El significado de Josué significa Jehová salva. El nombre Jesús significa Jehová salva. Por eso que en el término original, nosotros le llamamos Jesús, pero en el término original del nombre de Jesús es Yahshua, es Josué, porque es el Salvador. ¿Está entendiendo? O sea, por eso es que nosotros alcanzamos salvación a través de Jesús. Lo que quiero mostrarles es simplemente cómo se va corriendo el término salvación a través de la historia hasta llegar a Jesús. Amén. Muy bien. ¿Lo entendió? Quiero decir que Josué es equivalente a Jesús y Jesús es igual a Salvador. ¿Verdad? Si usted le llamara en romano a Jesús, ¿cómo le diría? ¿Ah? Si lo llamara en italiano el nombre de Jesús, ¿cómo le diría?
sería Salvatore. ¿Sí o no? Sí, Salvatore significa Salvador. ¿Ok? Entonces, estamos manejando el mismo nombre en diferentes idiomas. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Nosotros entonces podemos decir que Jesús es la provisión de Dios para la salvación del hombre. ¿Estamos correctos con eso? Sí. ¿Jesús quién es? Salvador. Es la provisión para la salvación de los hombres. O sea, Dios, ahí nosotros si decimos, si Dios proveyó, Dios dio a Jesús para que nosotros seamos salvos. Irene, ¿qué texto de la Biblia te lleva a ese pensamiento? Dios proveyó a Jesús como el Salvador para los hombres. ¿A qué texto de la Biblia te lleva? Porque tal manera... Juan 3:16, muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Dios se da cuenta? No se pierda. En ese no se pierda está liberación de ¿qué? De la esclavitud y de la condenación. En ese no se pierda. Y tenga la... Punto número 3. Ir a una eternidad con Dios. ¿Lo agarró? Sí. Bien. ¿Sí? Hay unos que me han quedado mirando como que están viendo el planeta Marte por ahí. ¿Lo entendió, sí o no? Amén. Jesús es la provisión de Dios para la salvación de los hombres. Juan 3:16. Ahí está, mire, en otras palabras lo que les quiero decir, mire, ahí está. Está resumido el concepto de salvación en Juan 3:16. ¿Verdad? Decimos, porque de tal manera amó Dios que a su único Hijo, para que todo aquel que en él, ahí donde decía la hermana Ernestina, decía, yo creo que el primero a acercarse a Dios tiene que creer en Jesús como Salvador, y luego entender qué es lo que hace Jesús en tu vida, en salvación. Me libera de la esclavitud del pecado, me libera de la condenación eterna. Eso es cuando dice allá, para que no se pierda. Y después el punto número 3, vivir una eternidad con Dios para que tenga vida eterna. Si usted es capaz de asimilar el Juan 3:16, usted puede afirmar la Biblia y puede afirmar el concepto de salvación en ese texto. ¿Estamos bien? Bueno, solamente nos queda 2 puntos más. Amén. Tenemos solamente 10 textos por punto. Amén. Como hemos venido a estudiar, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien, ¿verdad que sí? Excelente. Muy bien. Ahora, mire, fíjese esto. ¿Qué es la experiencia de la salvación? Ya sabemos qué es la salvación. Ahora, ¿qué es la experiencia de la salvación? Cuando uno ya es libre del pecado que lo ataba, o sea, ya no practica lo que hacía uno antes. ¿La experiencia que más se oye? Felicidad también, como nosotros decimos, como no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay tristeza, todo así. Eso es como se siente yendo a la vida eterna. Muy bien, claro que sí, exactamente. Exacto, muy bien. Pero vamos a ver, por ejemplo, por la palabra de Dios, ¿cuál es la experiencia de la salvación? Experiencia, o sea, en otras palabras, cuando hablo de experiencia, está hablando de que usted tiene que hacer cosas para experimentar. No es simplemente decir experiencia, no, usted tiene que hacer cosas para poder tener una experiencia. Amén. Y cuando hablamos de la experiencia de la salvación, quiero darle, ponga ahí, punto número 1, creer. Usted tiene que tener la experiencia de la fe, creer. Ese es el punto número 1, creer. ¿Cuál es la otra experiencia? Es arrepentirse. Tener la experiencia del arrepentimiento.
Número 3, tener la experiencia de la confesión. Confesar. Gloria a Dios. Punto número 4, tener la experiencia del perdón. Punto número 5, tener la experiencia de la justificación. Y punto número 6, tener la experiencia de la santificación. ¿Se dio cuenta? O sea, cuando hablamos de cuál es la experiencia de la salvación, no es simplemente decir, no, que yo me siento bien. No. Es decir, que usted pasó por un camino, por un proceso, que usted tiene que sentirlo. Por ejemplo, número 1, cuando hablamos de creer, es de tener fe. Amén. ¿Qué texto bíblico, hermana Erika? Tíreme ahí. Hebreos 11. A ver. Hebreos 11. Hebreos 11. Ajá. La fe. Sí. Es la fe, la certeza De de lo que y la convicción. se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más? Ahora, como en parte de creer, que nos lleve a la salvación. ¿Se recuerda Juan capítulo 1, versículo 12? ¿Qué dice Rosa? Anote ahí, Juan capítulo 1, versículo 12. En la parte de creer. A todos los que les recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer. Esa es la experiencia. ¿Cuál era de la Biblia? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. Capítulo 1, 12 y 14. Fíjese, a lo mejor el hermano se lo puede colocar. Póngaselo ahí para que lo lea, hermano. Entonces, decimos que usted tiene que entender, ¿cuál es la experiencia de la salvación? Pues si algún día, estas son cosas que muchas veces no sabemos, pero si alguien algún día le dice, ok, dime, ¿qué es lo que es la salvación para ti? Usted ya sabe lo que es salvación, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la salvación? En 3 puntos. En un texto bíblico, Juan 3:16. Pero en 3 puntos fáciles. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que es salvación? Salvación es lo que yo acepto y creo, ¿verdad? Que soy liberado de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, y que por ende soy llevado por Jesús a vivir una eternidad, la vida eterna juntamente con Dios para siempre. Dentro de su reino. Dentro de su reino. Gloria sea al Señor. Amén. Pero si alguien te pregunta, déjame hacer una pregunta más. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? O sea, ¿qué es lo que tú has experimentado al estar aquí? Aumentar mi fe. Experimenté, número 1, la experiencia que se recibe es primero por la fe. Y la fe es creer. ¿Creer en quién? En Jesús. ¿Verdad? Y no solamente creer, sino como dice allá en Juan, dice que aceptarlo. No es solamente creer, es aceptarlo. Ahora usted está entendiendo, con razón a mí me hicieron hacer una oración una vez donde decía, creo que Jesús es mi Salvador y lo acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ahora está entendiendo, ¿verdad? Lo que está haciendo. Amén. Entonces necesitamos una fe, una experiencia de fe que te lleve a Jesús, donde lo hagas al Señor Jesús, creer en Él, que Él es el Señor, y aceptarlo como tu Salvador. ¿Sí? Es creer y aceptar. ¿Sí, Reina? Es creer y aceptar. Esa es la experiencia de salvación. ¿En qué? De salvación. La salvación. La experiencia de la salvación. Muy bien, la experiencia de la salvación, pero ¿en qué área? Punto En la fe. La experiencia de la salvación en la fe. Amén. ¿Cuál es tu experiencia de fe? Pues yo creí. Por ejemplo, usted ve, por ejemplo, le voy a llevar a una historia bíblica, ¿verdad? Que hay un muchachito que nació ciego, él estuvo con una juventud de cieguito, él ya era un hombre, estaba ciego. ¿Sí? Y un día pasó Jesús por allí, lo sanó,
Y cuando lo sanó de su ceguera, vinieron la gente, los fariseos, todo del templo, y le dijeron, ¿quién te sanó? Y él dijo, yo no sé. Pero dinos quién fue. Yo no sé. ¿Verdad? Pero dinos quién fue el que te hizo esto. Miren, él dijo, lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero en ese yo era ciego, significa que él creyó, aunque no sabía quién era. Pero él creyó. Amén. Siendo ciego. Yo sé que yo era ciego y ahora veo. Pero más adelante el Señor se le acima nuevamente a él y le dice, muchachos, ¿tú sabes qué? Y empiezan a hablar. ¿Y quién tú eres, Señor? Yo soy el que te sanó. Entonces tú le dijo, ¿tú crees? Y yo creo. Amén. Entonces la experiencia de fe es cuando tú recibes ese impulso. ¿Por qué tú viniste a Dios? ¿Qué te hizo ir a Dios? La gente dice, ¿qué le hicieron? Le lavaron la cabeza. ¿Ah? ¿Qué champú usaron? Lo primero dicen en nuestro país, por ejemplo, dicen, estos cristianos cagadiablos, cuando van a buscar la palabra de Dios, lo primero que te dicen, y ojalá la Biblia, lo primero que cristianos cagadiablos, que supuestamente usan la Biblia solamente para burlarse, no porque verdaderamente... Exacto, pero por ejemplo, tu experiencia de fe, ¿cuál es tu experiencia de fe? ¿Te lavaron la cabeza a ti? No. ¿Te obligaron a ti? No. ¿Qué es lo que te atrajo a ti aquí? Es tu experiencia de fe. Hay algo que se activó en tu vida, en tu experiencia. Decía la gente, antes no creía, pero ahora cree. Y se vuelven personas creyentes, llenas de fe. Y no hay nada que los pare. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia de la salvación. Una persona que es salva tiene que sentirse lleno de fe. Si hay una persona que no se siente con fe, esa persona, créame, tiene que cuestionarse y mirarse, porque posiblemente hay algo que está mal allí. Entonces, la experiencia de fe, en la experiencia del arrepentimiento, Hechos capítulo 3, versículo 38. Pero confírmelo, a ver hermano, búsquelo a ver si está ahí. 3:38 del libro de los Hechos. No recuerdo si es 2:38 o 3:38. Lo dice, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros. Los Hechos. 3:38. No. ¿2:38? 2:38. Es 2:38. Sí. Es 2:38, ok. Es 2:38. Fíjese, ¿qué es lo que dice la experiencia del arrepentimiento? ¿Qué dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Hay alguien que busca allá, fíjese. Pregunte, a lo mejor necesitamos ver un carro. Entonces, ¿la experiencia de qué? Del A. Yo le voy a decir a usted algo, hermano. Quiero que ya no estamos yendo, ya estamos terminando. Escuche bien, no vamos a tocar otro punto, vamos a tocar la próxima más. Pero escuche bien, yo le voy a decir qué es arrepentimiento. ¿Amén? La persona confunde lo que es arrepentimiento con remordimiento. Y el Señor no nos manda a remordernos simplemente, sino a arrepentirse. Arrepentirse es la experiencia donde tú puedes experimentar en ti mismo, no que otro te diga. No que otro te venga y te diga, wow, tú estás diferente, tú estás haciendo cosas diferentes. No, que tú puedas descubrirlo por ti mismo, que tú ya no tienes necesidad de hacer las cosas malas que estabas haciendo antes, que ahora tú eres diferente. Eso muestra que tú te has arrepentido. Le voy a explicar algo muy importante. El punto verdadero del arrepentimiento está acompañado de lloro, de lamento. Hay personas que creen que arrepentirse es decir, yo me arrepiento de todo mal y todo bien y después sigo. Ese no es el verdadero arrepentimiento.
Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán y estaba hablándole a la gente para que vinieran a bautizarse y arrepintiéndose, ¿verdad? Dice que ellos eran compungidos en sus corazones. Esto significa caer en un estado de tristeza. Ellos al entender el mal que estaban haciendo, caían en un estado de tristeza en sus corazones que los llevaba a ellos a llorar y a pedirle perdón a Dios. Cuando alguien dice que verdaderamente se ha arrepentido, tiene que tener la experiencia esa. Usted verdaderamente se ha arrepentido es cuando usted ha entendido de dónde Dios le ha sacado, del mal que usted ha hecho y lo que el Cristo ha hecho por usted, y usted se lamenta, se compuje, llora en su corazón y le da gracias a Dios por extenderle esa salvación. Esa es la verdadera experiencia del arrepentimiento. Una persona que usted diga, yo me he arrepentido, usted sabrá que después va a ir y va a hacer las cosas mal de nuevo. Solamente se cuenta como verdadero arrepentimiento cuando una persona ha sentido el dolor y ha llorado en realidad entendiendo lo que ha hecho Dios en su vida. Ese es el verdadero arrepentimiento, o conocido como dice en hebreo, teshuvah. El verdadero teshuvah es cuando hay un verdadero entristecimiento en su corazón y ha comprendido, he hecho mal, y llora en presencia de Dios. ¿Se recuerda usted la mujer cuando estaba Jesús comiendo en un sitio que lo invitaron a comer y entró aquella mujer? ¿Qué hizo aquella mujer? Se tiró a los pies del Señor, ¿verdad? Y dice que con sus lágrimas, ¿qué hacía? Hermano, para lavarle los pies a Jesús con lágrimas tiene que haber llorado esa mujer bastante. ¿Lo está entendiendo? Y esa mujer lloraba y le salían chorros de agua. Eso es verdadero arrepentimiento. Eso es verdadero arrepentimiento. Y el Señor dijo, esta mujer, ha llegado la salvación hoy día de esta mujer. ¿Se da cuenta? Eso es verdadero arrepentimiento. La persona que no tiene la experiencia de haber sentido el dolor, de haber hecho lo malo y haber visto lo bueno que Dios en su vida, esa persona todavía no se ha arrepentido. Usted puede ir en el camino a la salvación, pero todavía no ha tenido la experiencia del arrepentimiento. Cuando yo me convertí al Señor, hay cosas que yo había hecho, y le quiero decir que esto no se ponga usted mal, porque sí, bueno, yo todavía no lo tengo, pastor. No se ponga mal, porque esto es un proceso. Acuérdense que es una experiencia. Yo me recuerdo, hermano, que han venido momentos a mi vida, yo creía todo, y han venido etapas después de 5 años, después de 3 años, después de 10 años de cristiano. Han venido momentos a mi vida donde yo me he acordado de cosas que Dios me ha perdonado y me han llevado a un profundo lamento, llorar y arrepentirme en la presencia de Dios por eso, Señor. Pero yo tengo 10 años de estar caminando en esto, pero en ese momento vino esa experiencia ¿de qué? Del arrepentimiento. Como una nostalgia. Bien, no solamente una nostalgia, es como algo, como un dolor que te agarra a ti. Es un dolor de haber fallado, es un dolor de haber hecho eso, es un dolor de decirle y ver la grandeza de Dios, decir gracias, Señor, por haberme perdonado esto. Eso es el verdadero arrepentimiento. Por eso estamos hablando, ¿cuál es la experiencia de tu salvación? ¿Lo está entendiendo? Amén. Mi primera experiencia comienza ¿con qué? Con fe. Escuchando la palabra de Dios, yo creo. Y la fe se despierta, como dice la Biblia. Pero después, la segunda experiencia que viene a medida que tú vas escuchando la palabra de Dios. Por eso es bueno venir a los cultos. Mientras tú escuchas palabra de Dios, mientras estudias la palabra de Dios, Dios te va a ir revelando, te va a ir mostrando. Y tú vas a comenzar a ver, en realidad, como en esta noche, por qué tú eres salvo, qué es lo que es la salvación, lo que Dios te ofrece. Entonces eso te va a llevar a decir, gracias, Señor, ¿verdad? Entonces después, la tercera experiencia tiene que ver con confesar. Anote allí, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dime yo. Proverbios 2, 20. Proverbios 28, 13. Proverbios 2, 28, 13. Que cubra sus pecados no prosperará. Escuche bien. Mas el que lo confiesa
confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Escuche bien esa parte. ¿Usted vio? La experiencia de la confesión. La experiencia de la confesión es cuando tú te acercas a Dios. Tú no tienes que acercarte a otro ser humano, ni a un sacerdote católico, ni a un pastor, ni a un Dalai Lama, ni a nadie. Tú tienes que ir delante de ¿quién? De Dios. Tienes que confesar tus pecados a Dios. Confiese sus pecados a Dios. Si usted se recuerda, oh Dios mío, hoy me vino un pensamiento de algo malo que yo hice, en ese mismo momento, tómese su tiempo y dígale, Señor, yo me arrepiento, porque si en ese momento viene, Dios quiere limpiarte, en ese momento quiere que tú tengas, ¿verdad? Ese momento para confesar y tener la experiencia de la confesión, porque la confesión trae, ¿qué trae? ¿Y qué más trae la confesión? Ahí lo dice, el que encubre... Mira qué cosa, el que encubre su pecado, diga conmigo, no prosperará. Cuando una persona, cuando un cristiano decide encubrir su pecado, vivir con su pecado oculto, esa persona no va a prosperar. No vas a prosperar físicamente, no vas a prosperar espiritualmente, materialmente, ni en salud. No vas a prosperar. El Salmo dice, no se levantarán los impíos en la congregación de los santos. Y un impío es una persona que hace mal. Y si tú estás viviendo mal, ¿cómo Dios te puede exaltar? ¿Cómo Dios te puede prosperar? Entonces, el que encubre su pecado, dice, no prosperará. Usted puede trabajar 20 horas si quiere, pero su dinero se le va a volver agua y sal. No le va a alcanzar. Pero hay otros que trabajan y dicen, me han recortado las horas, pastor, me están haciendo trabajar solamente 7 horas o 6 horas. Pero con el cheque que viene me alcanza y me sobra para el próximo mes. ¿Por qué? Porque el Señor hace que te redunde en bien. Porque tú estás llamado a prosperar si tú estás viviendo conforme a las cosas de Dios. No sé si me está entendiendo lo que le digo. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa. No solamente confesar, sino apártese, amigo. Apártese, amiga. Usted tiene que confesar y tiene que apartarse, dejar de hacer eso. Apártese de eso y deje, ¿para qué dice? Alcanzará la misericordia. Y la misericordia es el bien de Dios. ¿Usted quiere alcanzar el bien de Dios? Entonces, la experiencia, anote para que usted lo lea después en su casa, se lo va a llevar a tarea. En esta parte de la confesión, anote el capítulo 32 del libro de los Salmos. 32. Y usted va a tener de tarea eso. Va a leer el capítulo 32 y va de Salmo. Y usted va a tratar de entender qué es lo que le estaba pasando a David. David está confesando en ese lugar. Pero él experimenta y dice, tu mano fue puesta sobre mí. ¿Verdad? Dice, y se agravó. Sí, el capítulo 32 completo. Ajá. Dice, tu mano fue puesta sobre mí. Dice, y se agravó mi pecado. Dice el salmista, wow. Y fue mi llanto, mi pan de día y de noche, hasta que yo... Así es. La experiencia. Entonces, ¿cuál es la experiencia de la confesión? Que trae liberación a tu vida. Una persona, mire, esto está documentado aún hasta en los sistemas jurídicos y políticos. Los procesos que hacen a la gente. Usted sabe que hay gente, inclusive hoy, internado en una cama de hospital, muriéndose. Están agonizando, o en un hospital o en una casa. No se pueden morir. Le tiran tierra en los pies, le traen al cura para que le rece no sé qué cosa, la letanía. Le hacen un montón de cosas y no se pueden morir. ¿Sabe por qué no se pueden morir? Porque hay algo que está en su vida y no lo han confesado. Pero en el momento que ellos lo confiesan. Pero, pastor, hoy inclusamente escuché una persona que me dijo así, me dice, mira, dice, no importa de qué religión tú vengas, lo importante es que tú tengas fe. La fe se mueve por medio de tú. No es tanto la religión, porque algunos son católicos, cristianos, etc. Porque si tú tienes fe, se va a hacer, pero si tú no tienes fe, no importa la religión. Tienen fe hasta en los ídolos muchas veces. Exacto, pero ahí hay algo importante, pero dice, es buena la fe, pero el punto aquí es dónde está posada tu fe.
Entonces, ¿verdad? la persona me dijo, porque como él es de otra Hay religión, muchos caminos. me dice, tú sabes, porque por eso existen muchas religiones, porque no solamente la religión es cada persona. Ahora, lo más interesante, hermano Carlos, es que usted tiene que saber que Cristo no fundó la religión cristiana. Él nunca dijo, esta es mi religión. Cristo nunca fundó una religión. Él lo que vino a traer es una relación, porque Él vino a reconciliar al hombre con Dios. O sea, y la reconciliación es una situación de relación, no de religión. No es religión. No, nosotros los cristianos no tenemos religión, nosotros tenemos una relación con Cristo. Amén. La religión fue inventada por el hombre. Entonces. La religión es invento del hombre, exactamente. Creada por el hombre. Y le voy a decir, por ejemplo, las religiones tienen su sustento en lo que son los dogmas. Los dogmas son mandamientos de hombre. Mientras que la relación de Dios, ¿verdad? El hombre con Dios está sustentada en mandamientos divinos de Dios para el hombre. Es como, perdón, pastor, es como los mormones, ¿no? Los mormones, ellos crearon esa religión, ellos ahora, actualmente, no es de antes, ¿right? No. Eso es lo que yo estoy viendo ahora, un joven que me estaba hablando hoy. Sí, exactamente. Y ellos te entran por la Biblia y después te llevan a creer en el libro del Mormón, de José Smith. Ajá. Y que también, bueno, pues otro día vamos a tocar. Eso es un estudio que se llama ¿Cuál camino? Amén. Entonces, pero hoy vamos a quedarnos aquí, gloria sea al Señor. Ahora, en la experiencia de la salvación, ok, ya sabemos. Mi primera experiencia tiene que ser experimentar mi fe. Yo por mi fe creí en el Señor y lo acepté. Me arrepentí, confesé. Entonces después, el próximo es obtener el perdón. En el capítulo 32 del libro de los Salmos, también usted va a encontrar ese bienaventurado el hombre a quien Dios no lo culpa de sus pecados. O sea, obtener el perdón. ¿Se siente perdonado usted? Amén. Es muy importante. Amén. Es muy importante. Hay personas que ellos están en las cosas de Dios, pero es como, es que yo me equivoqué, pastor. Yo hice mal, pastor. Y le pedí perdón a Dios, pero todavía siento esa carga en mi corazón. ¿Por qué tú sientes esa carga? Porque tú no has experimentado todavía lo que es el perdón de Dios. Tú tienes que aprender a entender que si tú le confiesas a Dios y tú le dijiste, Señor, perdóname, el Señor dice que Él te perdona. Tú no tienes que seguir insistiendo porque eso ya significa falta de fe. O tener una situación masoquista de querer estar sufriendo algo, de querer estar sufriendo. No, tú tienes que aprender a aceptarse. Dice la Biblia, dice, si tú me confiesas tu pecado vas a alcanzar misericordia, ¿verdad? Entonces, es verdad, lo hiciste mal, sí, lo hiciste mal, hijo. Pero mire lo que le voy a decir. ¿A dónde lo voy a poner? Una mujer viene corriendo, un pueblo enardecido atrás de ella viene envuelta en una sábana desnuda. Todos aquellos venían para matarla. ¿Se merecía la muerte, sí o no? Pregunta, ¿se merecía morir, sí o no? Sí merecía morir. ¿Por qué? Porque la ley dice que todo aquel que comete adulterio debe morir apedreado en la plaza públicamente. Entonces aquellos tenían derecho de matarla. En la ley sí, tenían derecho de matarla. Ahora, sí podrían haberla matado. Pero cuando está Jesús allí, ¿se dio cuenta? Jesús le dice a ellos, muchachos, no, a él le dice, hay que matarla, Jesús, tú sabes, nosotros conocemos que tú eres muy justo, pero hay que matarla. Moisés dejó escrito esto. Él dijo, ¿verdad? Sí. Jesús no negó, dijo, ella merece la muerte, sí, pero el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y siguió dibujando en la tierra el Señor con el dedo. Pastor, ¿y qué? A eso la Biblia no se lo puedo decir, pero la Biblia no lo dice. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo allí? No sé. Ahora, no se cuestionó la ley. Él no cuestionó la ley. Él no cuestionó la ley. Él dice, es verdad. Si Moisés lo dijo, fue porque yo se lo dije a Moisés que lo pusiera. Porque Jesús era antes, acuérdense, no es el nuevo, es antes de eso. Entonces, acuérdense, ¿qué es lo que le dice allá? Dice, pues el que esté libre de pecado, usted tiene todo el derecho. Señores, si usted no tiene ningún pecado en su vida, sea el primero. Y en ese mismo momento la conciencia comenzó a apretarlo a ellos y ellos comenzaron a irse y a soltar la piedra hasta el momento que Jesús alza la mirada y solamente la mujer está allá y la mujer asustada diciendo, el único que me puede matar aquí es él. Por eso que no se ha movido. Pero entonces, ¿qué le dice el Señor? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
No está ninguno, se han ido, pero yo tampoco te condeno. Jesús no vino a condenarte. Jesús no quiere estar encima, oh, porque tú te equivocaste. Yo me equivoqué, yo hice mal, Señor. Yo pequé. Dice el Señor, está bien, pero yo vengo aquí para restaurarte. Yo vengo aquí para levantarte. Yo vengo aquí para que tú te pongas bien. ¿Me está entendiendo? Esa es la dimensión del amor de Dios para nuestra vida. Que Dios no está aquí para acusarte ni condenarte. Dios está aquí para ayudarte. ¿Lo está entendiendo? Entonces, en esa magnitud es que nosotros entendemos, ¿verdad? De recibir el perdón. Tiene que recibir el perdón. Y cuando hablamos del perdón, hay mucho para hablar del perdón. Hay mucho, mucho. Usted sabe que las enfermedades que ahora los médicos no pueden detectar, y muchas que pueden detectar en el cuerpo, son por falta de perdón. Y yo estoy más que seguro que usted sabe en este día, usted sabe el Padre Nuestro. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? ¿Dónde está? ¿Mateo qué? Mateo 6. En el capítulo 6. Vamos a reprender ese espíritu de adivinación por ahí. En el capítulo 6, ¿qué dice la Biblia? Dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, vénganos, Señor, hágase tú aquí, como se hace el pan, dánoslo y perdona, diga conmigo, mi pecado. ¿Perdona qué? Mi pecado, como yo. Ahí está el punto. ¿Usted realmente perdona a aquellos que le ofenden? A veces dice. O sea que todavía tiene una lista negra usted también. ¿Ah? Sí, hay que borrarlo. Entonces, exactamente dice, perdona mis pecados, así como yo he perdonado a los que me ofenden. Entonces se da cuenta muchas veces por qué a nosotros nos cuesta sentir el perdón de Dios. Porque no perdonamos. ¿Y qué dice el Señor? Si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar. Esa es una de las grandes realidades por qué la gente no tiene la experiencia del perdón y se sienten acusados y se sienten maltratados y dicen es el diablo. No es el diablo, es que tú no quieres perdonar. Y mientras tú no perdones, tú no puedes tener la experiencia del perdón a favor tuyo en tu vida. El Señor dice, para que yo te perdone, tú tienes que perdonar. Amén. Y la gente no quiere. Entonces la gente quiere mejor mantener su orgullo. Abraza mejor su orgullo. No. ¿Y qué es lo que está haciendo? Privándose de la experiencia del perdón. Hay personas, mire hermano, otorgar el perdón es liberador. Una persona, mire, yo le voy ¿a qué se asemeja una persona que tiene rencor o falta de perdón? Es como que usted tome a alguien y lo meta acá encarcelado en un sitio. Y usted lo tiene así encarceladito allí. Y usted dice, lo voy a hacer sufrir. O la voy a hacer sufrir para que vea. Y en realidad el que está sufriendo, ¿quién es? Es el mismo. Y los otros gozando, disfrutando. ¡Sufre! Y el otro allá mismo. ¿No, ¿lo está entendiendo, sí o no? Pero cuando usted decide perdonar, la experiencia del perdón es liberador para usted primeramente. Usted se libera. Aprendamos a perdonar. Tenemos que la iglesia, para tener salvación, la iglesia tiene que tener la experiencia del perdón. Señor, perdona mis pecados así como yo perdono. No como dice la Biblia, no de labios, sino de corazón. Porque muchas veces otorgamos el perdón, pero lo hacemos de labios, como para salir del paso. Ah, no, para que ella sepa que no moleste más. Para que no moleste más, exactamente. ¿Verdad? Pero cuando usted lo hace de corazón, se libera usted, su alma se libera. Y a la vez libera a la otra persona. Amén. Entonces la experiencia del perdón, ya le dije, Mateo capítulo 6.
En cuanto a la justificación, la experiencia de la justificación es convertir a una persona en justo. ¿Sabía usted? La experiencia de la justificación es convertirlo a usted en justo. Eso es justificar. Es la acción de convertirlo en justo. Pero ¿qué dice en el libro de los Salmos, capítulo 14? A ver, libro de Salmos, capítulo 14. ¿Qué dice? ¿Sí? Léamelo por favor allí en voz alta. Ya estamos finalizando, hermano. No se preocupe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Debe, sígalo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y lo halló? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. No hay uno, dice el Señor. No hay uno que haga lo bueno, que busque lo bueno. No hay uno. Entonces todos éramos injustos. Entonces la obra de la justificación es el proceso por el cual te convierten a ti en una persona justa cuando tú no lo eres. Ahora, escuche bien, antes que lo vamos. ¿Cómo nosotros podemos graficar en nuestra mente para que quede claro la obra de la justificación? La obra de la justificación. Hay un hombre de apellido Vallejo. Ese hombre Vallejo era un participante, un miembro de una ganga muy peligrosa y él mató muchas personas. Él mató muchísimas personas. Y cuando a él lo pillan, lo atrapa la policía, lo meten en la cárcel de máxima seguridad. Pero cuando está en la cárcel de máxima seguridad, ¿verdad? De ahí él no va a salir ya. Pero él tiene la oportunidad de conocer a Cristo. Y dentro de la prisión él conoció de Cristo, conoció a hablar de Dios, iba a los cultos, se arrepintió, hasta que un día vino en un sueño el Señor y le dijo: Vallejo, te voy a sacar para que vayas a predicarle al mundo. Y él dice: es un sueño. Pero él le dijo, el Señor le vino por segunda vez el sueño y le dijo: a las 5 de la tarde de tal fecha, le dio fecha, te voy a sacar. Y era otro sueño. Y él, mientras se acercaba el día, dice que él empezaba a preparar sus cosas y él sentía en su corazón, será o no será, pero él decía: yo me preparo. Hasta que llegó ese día y llegó la hora donde lo llamaron y le dijeron: Vallejo, sal, estás libre. Pero si yo he matado a tanta gente, yo he hecho cosas muy mal. Pero la fe de Vallejo, al haber aceptado la justificación, ¿qué significa? Que Jesucristo sufrió lo que tenía que sufrir Vallejo. Y también sufrió lo que tú y yo merecíamos sufrir. ¿En dónde? En la cruz. O sea, el proceso de la justificación es cuando el Señor toma tu lugar, ¿verdad? Es cuando tomó Él nuestro lugar en la cruz para que cada uno de nosotros no subiéramos a esa cruz. Él nos hizo justos. Justos ante los ojos de quien. A ver, denme Valentina. Ahí cabe la palabra que dice que cuando somos justos es que ya no somos sentenciados y condenados a lo que estábamos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos a ver. Vamos a llevarte ahí. A ver. Vamos a leer ese pasaje. Usted lea lo de allí. ¿Lo está viendo en la pantalla? 8:28. A ver. Vamos a leer de ahí para adelante. A ver qué dice la Escritura. Y sabemos
que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es Dele, siga. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para el que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. ¿Se dio cuenta? O sea, usted ha sido predestinado, usted ha sido llamado, usted también ha sido justificado. Y a los que justificó también los va a ¿qué? Y esa es la experiencia que tenemos que tener, porque la experiencia de la glorificación, ¿qué día va a acontecer? Cuando Él venga y nuestro cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a estar en un estado de gloria. Vamos a poder volar y recibir al Señor en el aire. O sea, es un proceso. ¿Lo está entendiendo? Entonces, esta es una experiencia que usted tiene que sentir en la vida cristiana. A lo mejor las ha pasado y dice, wow, yo no me había dado cuenta de eso. O posiblemente usted diga, todavía no he pasado por esa área. Pero para esto son estos estudios, para que usted se proyecte y tenga experiencia cristiana. Amén. Que usted no diga, no, yo voy a ir porque simplemente a mí me llevan, o porque simplemente allá porque no puedo estar en otro lado, o porque soy menor de edad y tengo que hacer lo que mi papá y mi mamá dicen. No. Usted tiene que estar aquí porque sencillamente usted entiende la gran salvación que Dios tiene para nosotros. Amén. 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 Y la experiencia final, gloria a Dios, que nosotros sabemos, es la experiencia de la santificación. ¿Y qué es lo que es santificación? A ver, ¿cómo es? Así de simple como dice el hermano. ¿Qué es lo que es la santificación? Dejar de practicar el pecado. Exactamente, eso es. Para estar con Cristo. Eso es. Cuando usted se vuelve salvo. Ahora, fíjese, algo le voy a decir una cosa. Dice la palabra, dice la Escritura, escuche bien, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿De qué manera nosotros recibimos la santificación en nuestra vida? ¿A través de qué? De la palabra. Porque si no fuera por la palabra, nunca supiéramos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Por eso es que usted tiene que estudiar la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, usted se entera de las cosas que le gustan a Dios y de lo que no le gusta a Dios. Y cuando usted dice, esto no le gusta a Dios, usted ha decidido santificarse. Y si usted le hace algo que le agrada a Dios, usted ha decidido agradarle a Dios. ¿Me está entendiendo? Ese es el objetivo de estudiar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí en esta noche? Hemos aprendido a entender el concepto real de lo que significa qué es la salvación. La salvación es la provisión de Dios que ha dado al hombre a través de su Hijo unigénito Jesucristo, para que el hombre no se pierda. Y cuando decimos no se pierda, ¿de qué manera decimos? Para que sea liberado de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, a fin de que reciba vida eterna, o sea, una vida eternamente con Dios en su reino. Amén. Y también que es necesario tener una experiencia de la salvación. Una experiencia de salvación. Primero, ¿qué lo quiera? Creer, la experiencia de la fe. Por la fe, Efesios capítulo 2, versículo 8, por la fe soy salvo, por medio. Ponga ahí Efesios capítulo 2, versículo 8. Sí, pero ponga el texto más, le estoy dando. Estoy dando un texto más. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Perdón, no hay
verso bíblico. ¿Ah? Para el perdón no nos dio verso. Sí. El Salmo Le 32. dije Mateo capítulo 6. 6, 12 y Salmos 14, 1 hasta 15. Salmo 32, ¿no? El Salmo 32 también, ahí está. Salmo 32 y ¿cómo era Mateo capítulo 6? Salmo 32 no era para la confesión. También, ahí está el perdón también. Mateo. Ahí está el perdón. Cuando lo lea usted va a descubrir ahí lo que es la confesión y el perdón. Salmo 32 y el otro es Mateo 6, 12. Muy bien. Amén. Y si usted quiere colocar uno más, coloque Isaías, Salmo 51. ¿De cuál? Completo. Ahí está también para lo que es el perdón. Salmo 51. Ahí también está la expresión confesión y perdón. Ese había leído. Amén. Estaba leyendo esta semana. Amén, gloria a Dios. Él me mandó a mi hermano también. Entonces le voy a dar unos textos que va a colocar adicional. Coloque Romanos 10, del 9 al 10. Apúntelo. Para el perdón. ¿Para cuál? No, eso siempre quiero que lo lea. Ok. ¿Cuál es? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículos 9 y 10. Y usted lo va a acomodar a las áreas que hemos estado hablando. Usted va a decir, esto pertenece a esta experiencia. Oh, ok. Usted va a leer en el Juan 1.12, que ya lo pusimos, 1, 2 y 13. Usted va a poner Marcos 10, 17 al 30. Marcos 16 al 30. Va a colocar Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y Hechos 16, 31. Hechos 16, 31. ¿Y Juan? ¿Qué era Juan? Juan 1, 12 y 13. Juan Capítulo 1, versículo 12 y 13. 1, 12 y 13. Marcos 10, 17 al 30. Hechos 4, 12. Hechos 16, 31. 16, 31. Usted, más o menos, usted va a leer, lea y diga, bueno, esto es concerniente a la experiencia de la salvación, ¿verdad? ¿A qué aplica? Aplica a la fe, aplica al arrepentirse, aplica al confesar, al perdón, a la justificación y a la santificación. Créanme que con estos puntos, dígame. ¿Puede repetir? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Lo puede repetir? Oh, claro, sí. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Juan 1, 12 y 13. Marcos 10, 17 al 30. Hechos 4, 12 16, 31. y 16, 31. Lo que usted va a hacer en esta semana, quiero que usted cuando los lea, lo puede tomar también como un devocional. Usted puede tomar 1 o 2 versículos por día y razonar, pensar y haga oración referente también a esto que usted está leyendo allí. Amén. Recuérdese, si usted es aplicado en lo que está aprendiendo, usted está formateando, se está formando. Y esto que hemos aprendido aquí, usted con este material sencillo, usted puede hablarle a una persona de Cristo. Usted puede decirle a otra persona la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios. Y eso es muy, pero muy importante. Por eso muchas veces la gente no le habla a otro de Cristo porque no sabe qué hablarle. Pero usted con esto es material suficiente para usted entenderlo usted y hablarle a otros del Señor Jesucristo. Lo que viene, lo que vamos a estar esperando, experimentando en la clase que viene, es vamos a estar hablando qué es la vida eterna. ¿Le interesa? A ver, ¿qué es lo que usted va a hacer allá en la eternidad? ¿Ah? ¿Cuál va a ser el puesto que va a tener? Esa es la próxima clase. Esa es la próxima clase que viene, porque hemos terminado con 3 puntos, ¿verdad? Hemos tocado la salvación. Salvación, pero dentro de salvación, la liberación. Liberación de la esclavitud. ¿De la esclavitud de quién? El pecado esclaviza. También la liberación de la condenación. Amén. Una vida eterna en el reino. Y dando lugar a la vida eterna en el reino de Dios. De la salvación. Y la experiencia que tenemos de la salvación. Ahora, pero nosotros el texto terminaba diciendo para que tengan vida eterna. Pero ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es viviendo con Dios para siempre. Con Dios en la eternidad. Esa va a ser la clase que viene. ¿Qué es la vida eterna? ¿Tienen alguna pregunta, hermano, antes que nos vamos?
Sí. Sí. ¿Tiene alguna pregunta antes que nos vamos? Sí. Sí. ¿A qué hora nos vamos? Sí. Sí. Cuando yo te dije de por qué cuando Jesús mató al serpiente, tú dijiste que la mujer tenía el poder. Hermano, escuche. Cuando yo te dije que Jesús Jesús mató al serpiente en la cabeza, y tú dijiste que no, Jesús no es mujer, pero las mujeres estaba dado el poder de matar el serpiente en la cabeza. ¿Por qué Jesús hizo eso cuando dijo la palabra de Dios? Las mujeres pudieron hacer eso, pero los hombres no, cuando estaban regalados. No es que los hombres no puedan, Jordi. No pueden, pero ¿por qué? Lo que pasa en realidad es que la explicación es la siguiente. Los hombres no pueden engendrar hijos. Las mujeres son las que engendran hijos. Y lo que estaba diciendo es que a través de la mujer iba a nacer Jesús, quien iba a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Sí? A ver. Ok, muy importante. Ok.